buenas noches. Muy buenas noches. Ánimo, 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 ánimo. Ánimo, 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 ánimo. La cancioncita aquella. Ánimo. Señores, pero esa cancioncita tuvo mucho views, Sí, mucho hate, sí, también. cualquiera se dormía escuchándola. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo está? Todo bien, Hola, todo bien, Carolina. gracias a Dios. Oye, esa cancioncita está buena para el duelo porque está crítica esa canción. Sí. Está crítica. Para el tema que vamos a Para el tocar tema hoy. que vamos así a es. tocar el día de hoy. Tema. Bien. Pero antes, production, dando la definición, Producción. vamos al mambo, porque los temas así hay que salir de ellos rápido. Sí. Va. Y que no animan. Sí, porque es que son temas tristes. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc. Sí. Lamentablemente, es algo que, aunque ustedes no lo crean, se pasa diario. O sea, aunque no sea usted una persona llegada, un familiar, alguien está pasando por este tipo de proceso. Y como decía producción, estamos hablando en todos los ámbitos, pero nos vamos a enfocar un poco más en el ámbito cuando tú tienes una pérdida de un ser querido, de pareja, pero más nos vamos a ir al punto de qué es lo que debemos hacer en ese momento que estamos pasando por ese duelo. Sí, yo creo que esa es la más crítica, la pérdida de un ser querido. Los otros son pérdidas reemplazables y que son como a plazo, a término corto. No, yo Bueno, no el creo que me sea. perdió a mí no es irrepasable, mi Oh amor, yo my no soy God. reemplazable. El golpe, le No, mi dicen. amor. El golpe, dicen. Ay, Dios mío. Tiene que ser. Ayúdame, Yo soy tu Señor, ¿qué es golpe. lo que yo estoy pasando? Pero venga acá. Que el golpe le dicen. Tiene que ser. Leslie, tú no oyes lo que es. La carta de presentación. En su acta de nacimiento dice eso. Soy irreemplazable. Irreemplazable, ok. Mire, señores, aparte, pero cuando le pasa algo así, y yo paso por su vida, recuerde que tiene que permitir, tiene que permitir, Cristo. pero no te me vayas a poner malo, pero tú tienes que aceptar la realidad de mi vida. Ya, señor. Ya. Acepta la realidad de mi Discúlpeme, vida. Estamos señor. bien humildes hoy. Ya, Sí, ya. demasiado. Bueno, Dale, Carolina, dale, disculpa. bueno. Vamos, ya sé. Tienes que permitirte sentir. Tienes que buscar apoyo. Cuida de ti mismo. O sea, no podemos olvidarnos durante el duelo de cuidarnos, de físicamente, emocionalmente, mantener una rutina. Muchas veces hemos visto hasta en personas mayores, cuando sufren un duelo, que mantienen una rutina. Tú ves, por ejemplo, o puedes verte en casos donde tú ves, vamos a poner un ejemplo de un señor mayor donde su esposa fallece o sus hijos y siguen el trabajo, o sea, trabajan más, se ocupan más. Se ocupan más. Sí. Exacto. Y eso es una manera también de tú pasar el duelo. También es una manera de tú drenar tus sentimientos. Acepta el duelo como un proceso. O sea, cuando pierdes algo a alguien, tienes que tener en tu mente, esto es un proceso. Va a Esto pasar. no es para siempre. Va a pasar. Aunque parezca, aunque sea un ser sumamente querido como tu padre, tu madre, un hijo, que son pérdidas realmente Irreemplazables. Irreemplazables. Tienes que tener en cuenta que aunque esté ahí ese sentir, ese sentimiento, ese dolor, ese vacío, porque dejan un vacío, esto va a ir, tú te vas a ir, no es que vas a desaparecer, es que tú te vas a ir adaptando. Sí. Más que olvidar, porque Sí. no vas a olvidar. El dolor se va como disipando poco a poco. Sí, en todo ámbito, no solamente en la pérdida de un familiar o un ser querido, sino también en otro tipo de pérdida. La pérdida de un empleo, sepa que eso es pasajero, eventualmente usted va a conseguir otro trabajo. La pérdida de una pareja, usted terminó con alguien, se sufre, se llora, pero eventualmente va a aparecer alguien más. Exacto, no mejor sí, que los yo. psicólogos establecen golpe también volvió a eso, lo hablar. No dicen. mejor que yo. Que uno tiene que, cuando tiene una pérdida, tiene que trabajar un poco el desapego, que es aprender a vivir con la pérdida. Ujú. Aprender que ya tu vida no va a ser igual. Si tú tenías una rutina con esa persona, tu vida ya no se va a circunscribir a esa rutina. Y ese vacío va a existir.
Lo que dice Carolina de reemplazar, a veces hay ciertas personas que no lo hacen, que no recurren a reemplazar, es decir, a que el vacío que les queda, ellos no lo llenan con nada. Ellos no continúan su historia tratando de llevar un ciclo de vida normal, sino que se enfocan en ese vacío y ahí es que hacen un duelo más doloroso, porque se enfocan en la pérdida, en el hecho de que esa persona no está, en el vacío que dejó, en que no la van a volver a ver. Y obviamente, señores, tenemos que estar claros en algo. Todos vamos a morir. Ese momento va a llegar. Y no es que no nos va a doler cuando perdamos a alguien. Es el hecho de que tenemos que entender que tenemos un ciclo de vida y siempre y cuando esa persona ya ha cumplido con la misión que se le encomendó en esta tierra, en este plano, pues nosotros también debemos de trabajar el desapego. ¿Por qué? Porque el no dejar ir a esa persona no es sano para nosotros, pero No tampoco lo es sano para todos los que nos rodean. Sí, pero No lo es. también es bueno señalar que no solamente con una pérdida de un ser querido que se muere, también con una pérdida emocional con alguien, incluso hasta tú perder la comunicación con un amigo o tener que irse, distanciarse, o o sea, de un primo, de un ser querido que no se muere, simple y llanamente hasta de tu mamá, que tú tienes que separarte, mudarte, tú tienes que entender que, como se dice, tú te ocupas, no es que reemplazar como que intencionalmente lo estoy haciendo para eso, pero sí entender de que esa persona, tú puedes recordarla, independientemente de lo que sea, hasta del Exacto. trabajo, tú tienes que aprender a manejar eso, a vivir con la memoria y que eso no está mal, eso es parte de. También encontrar el significado, buscarle sentido a la pérdida, buscarle significado. A veces es fuerte tú decir, pero ¿qué significado yo le voy a encontrar a la pérdida de mi mamá cuando se supone que mi mamá era joven o yo acabo de tener una hija y se me acaba de morir mi mamá? ¿Qué sentido y significado tiene ese? Pues, aunque no lo creas, lo tiene su valor. Algunas cosas tú vas a valorar más, vas a entender más que tal vez otra persona que tiene su mamá todavía viva. Vas a tener otra visión de la vida y vas a poder, incluso si hay una persona que esté pasando por lo mismo, como yo digo, todos pasamos por algo, pero tú no sabes al final por qué tú lo pasas. Y cuando viene a ver es para tu ayudar a otros A crecer. a crecer y para ti mismo y también para los que vienen detrás. No, también, Carolina, hay un dato que nosotros no manejamos aquí en este momento, pero es el dato de cuántas personas mueren mundialmente. Yo me voy a ir un poquito más allá y quiero marcar este punto porque no solamente la persona que va pasando por el proceso de una pérdida, sino a nosotros, los otros que estamos del otro lado, que nos volvemos nos volvemos como observadores ese otro tipo de personas, no Exacto. otro tipo de personas, sino Del nosotros que está estamos viviendo de forma directa la de pérdida. forma directa. Entonces nosotros no tenemos una pérdida, pero yo estoy seguro que ese número es alarmante de cuántas personas mueren a diario y nosotros nos rozamos día a día en el supermercado, en la tienda, en el gimnasio, con personas que están pasando ese proceso. Eso tenemos que tenerlo en mente, Carolina, porque debemos de ser un poquito mejor persona cada día. Debemos Más ser empáticos más con ese tipo empáticos, de personas. porque es muy chévere que una persona que esté pasando por una pérdida tan seria como la pérdida de tu mamá, un hijo, tu padre, y tú encuentres una persona chévere en el parqueo de tu trabajo, en el parqueo del supermercado. Eso le da un poquito de aliento de vida, que todavía hay personas buenas en el mundo y nosotros debemos ser más empáticos con todo el mundo porque no sabemos qué persona va pasando ese proceso que es tan ciclo. difícil. Nosotros aquí, ¿quién no ha pasado una pérdida familiar? No, y que uno manifiesta cambios de conducta de forma involuntaria. Cuando una persona está enfrentando un duelo, está sumergido en un volumen de emociones que a veces no sabe lidiar con ellas. Entonces, las personas de su alrededor tienen que desarrollar paciencia y ser comprensivas y tener empatía. Y a veces usted ve a una persona y ve que se comporta de una manera errática y tal vez la trata, ¿no? Y no sabe que está pasando por este tipo de cosas y la juzga de forma rápida. Y tú Entonces, sabes, perdón que te interrumpa, ustedes saben cuáles son las cosas que no se hablan durante el proceso del duelo o de una pérdida, Que no se no, habla. que no se hable. Ni que no idea. se hablan. Díganme una que le venga a la cabeza, algo que ustedes entiendan que eso no se habla durante el proceso. O tal vez la forma de cómo murió la persona. Pero te hablan también de pérdidas de amorosas también. ¿De qué no se habla? ¿De esa persona? ¿Tú Sí. crees? ¿De No, pérdidas no. amorosas o de pérdidas de un Ambas, familiar? de ambas. Pues apliquen ambas.
En ambas, hablar de esa persona o hablar de cosas negativas de esa persona. Bueno, lo primero es que cosas que no se hablan son sentimientos de culpa relacionados con la pérdida o con la acción pasada. Sí, surgir. las personas a veces, bueno, no siempre, pero se da. Yo he tenido experiencias de ese tipo, que las personas manifiestan culpa referente a algo que no pudieron hacer con esa persona Oh, cuando Pero alguien muere. pero no lo hablan. O sea, no son temas que se hablan. O sea, que No normalmente. no, No normalmente. Normalmente el que ya comunica ese tipo de cosas es porque tiene como ya cierto conocimiento emocional pero y entonces, está abierto a compartir. en Pero el que no está trabajando bien su duelo, no habla eso porque le lastima, le Exacto. duele, pero eso es no bueno. reconoce. no reconoce. Es bueno no hablar de eso, Carolina, para tú tratar de curar esa herida o no se habla por qué. No, No. todo lo contrario, es bueno hablarlo. Es bueno hablarlo. Es difícil este tipo de cosas abordarlas cuando se está pasando durante la pérdida, pero es importante tenerla en cuenta, Ujú. de que es importante cuando tú te sientas que tienes una pérdida, ya sea de un ser querido o de una relación, tú reconocer y hablar de este sentimiento que tú sientes como una culpa relacionada con eso. Por ejemplo, me siento culpable porque mi mamá me llamó ese día para que la llevara al médico y yo no la llevé. Y a veces uno no lo habla porque Eso es uno fuerte. no lo quiere admitir. O sea, Claro. uno está como que, ¿y cómo yo le digo? O sea, me van a juzgar y Te además van a juzgar, yo no sí. quiero, yo no quiero seguir martillándome eso en la cabeza. Pues mira, Lo que pasa es que, mira, muchas también- personas asumen que tienen que tener una conducta ya después que la gente se muere como que son santos. Señores, miren, yo les voy a decir algo. Y es importante que lo veamos, que lo trabajemos. Esa persona murió, pero usted tenía una identidad. Y usted, si era su familia, lo conocía y sabía la intención que había en usted. Entonces, el hecho de que usted en ese momento haya surgido algo por lo que usted haya tenido un roce y esa persona haya muerto, no define su relación completa. Y hay personas que se le muere un familiar o tal vez terminan una relación. Ay, terminé mal con esa persona, se dio, pasó así. Pero eso no define su corazón, eso pues no llega- define sus sentimientos. mira, yo te voy a una pequeña anécdota bien rapidito. Yo tuve una pérdida muy cerca que fue la pérdida de mi hermano hace ya 17 años, bien jovencito, 21 años tenía mi hermano. Y se dio una situación así similar. Nosotros íbamos a trabajar al otro día y porque iba a llover supuestamente al otro día, no fuimos a trabajar y lamentablemente él decidió salir ese día y pasó. Y a mí me tomó un tiempo reconocer que no fue culpa mía. Yo muchas veces me cuestioné, yo decía, pero ¿por qué yo no le dije que sí, que íbamos a trabajar al otro día? ¿O por qué no lo dejé en incógnita de que tal vez se iba a trabajar? Así él tal vez no sale ese día que salió, pero son cosas que están fuera del control de nosotros. Son cosas que, ¿cómo controlas tú lo que ya Dios tiene determinado? Es que lo que fuerte. va a suceder por encima Sí, de sí. de Sí, todo lo que uno pueda por eso es realmente bueno hacer. también enfrentar la muerte o la realidad de la pérdida. Puede ser difícil hablar directamente sobre la muerte o enfrentar la realidad de la pérdida de un ser querido. Es difícil. Eso mismo que tú estás hablando. Tú sabes, eh, por ejemplo, cómo murió, por qué murió. Y tú no lo quieres admitir, tú no quieres hablar de eso. O sea, hay mucha gente se cierra y no habla y lo que hace es llorar y se deprimen y se ahogan Ujú. porque no quieren hablarlo. También el arrepentimiento o conflicto no resuelto. O sea, si hay arrepentimiento o conflicto no resuelto con la persona fallecida, puede ser un tema delicado y doloroso. Ya. Ujú. Sin embargo, hablar sobre estos sentimientos puede ayudar a encontrar la reconciliación interna y la Consigo paz. mismo. Por eso Sí, es muy incluso importante hasta hablar. pedirle perdón, porque yo les voy a decir una cosa. Usted se puede sentar y hablarle a esa persona, hablarle a su familia. Usted lo siente en su corazón, esa es su familia. Y aunque no esté ya en ese cuerpo, siempre usted va a tener esa relación interna para con su Claro. familiar. Entonces, si ya no está, usted se sienta un momento y percibe como si esa persona estuviera. Pero Y le expresa lo que usted sintió, lo que siente. vamos un poquito más allá. Vamos a enfocarnos un ching en lo que es la pérdida de una Pero relación. espera, Ujú. antes que te me vaya por ahí. Ujú. Tú sabes que también hay cosas que no se hablan, que son los cambios en las relaciones con los demás, que mucho no se habla de eso. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen una pérdida de algún ser querido o de una pareja en sí, cambian. Sí. Y no se habla eso. O sea, uno no se atreve tampoco a abordar a esa persona y decirle, mira, pero está bien, tú
perdiste, vamos a suponer, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, pero tú debes de salir. Uno no se atreve a hablar de esos No, temas. no. Y la persona tampoco los reconoce, ni, ¿cómo se dice? Ni discute, y a veces se le hace difícil volver a fortalecer las relaciones y socializar nuevamente. Porque tu forma de afrontar la vida cambia cuando tú tienes ciertos traumas, ciertos dolores, padecimientos, traiciones, cambia nuestra manera de afrontar la realidad. Entonces, para poder uno identificar eso, necesita que su medio social también no se quede callado, porque ese también es otro error. La gente debe decirte, tú te sientes bien, porque a veces uno está afrontando la pérdida como puede, y no es necesariamente la forma más correcta, pero es la que uno encuentra, el medio que uno La que está más ve cerca. bien. Pero hay que respetar el duelo porque es un proceso, hay que respetarlo, tú sabes, el alrededor, pero uno debe indirectamente hacerle sentir a esa persona, oye, estamos aquí. Y darle el tiempo a que esa persona abra, pero no abandonar a esa persona completamente. Y la persona debe por eso hablamos de este tema, porque si usted está pasando por eso, debe también a ser flexible y abrirse un poco. Sí, Exacto. socializarse. No creer, No cerrarse. Socializarse, abrirle no un poco creer más. que usted es la única, No. ni la primera, ni la última. Ujú. Pero sí hay que entender que es un proceso y es un duelo, porque no estamos diciendo aquí ni estamos minimizando el dolor de un Ni la duelo. importancia Claro para que nada. no, para No. nada. Para Lo nada. que queremos es reforzar el salir de ahí, de esa tiniebla en ese momento, porque no se siente un vacío, un lugar oscuro. Sí. O sea, es algo difícil. Y hacerle Incluso hacerle no hay una entender que duración la vida preestablecida para el duelo. No. Hay personas que enfrentan un duelo durante años y hay gente que duran casi una vida enfrentando el duelo de una pérdida de un hijo. No, y hay Y- personas que ya tú ves que a los 3 meses ya, Exacto, a la porque semana están bebiendo incluso un depende marrón. mucho de también cómo la persona muere, porque si es una persona que muere de causas naturales o por vejez, como que uno asume con mayor conformismo el hecho de que ya esa así tiene, persona no va a así Ahí es estar. tiene que que pasar. cabe el sentimiento de alivio o de liberación muchas veces. Cuando ya Ujú. una persona es por una enfermedad y ya tú ves que esa persona estaba sufriendo y llegó a ya, o tú tú estás con una pareja que está enferma y está pasando por un proceso y termina, aunque tú no lo creas, tú no quieres terminar por esa razón, pero te da eso no se habla, hay un sentimiento de alivio. Ya, Hay Pero- personas que no quieren es reconocer. que uno se va como Óyeme, qué preparando. bien. O sea, hay gente por ejemplo, hay personas que si está una enfermedad en una cama y tuvieron que, tú sabes, está ahí todos los días pasando trabajo porque no es fácil Ujú. atender a un enfermo, no es fácil. Ujú. Y cuando esa persona muere, ay, tú ves que ni lloran. Y la gente dice, diablo, esa gente no tiene corazón. Señora, hay que entender también que puede ser que tuvo un momento de alivio. Y la Claro, persona que vio entiende a esa que, persona óyeme, es sufriendo ahí mejor ya siempre. que se fue, yo me estoy feliz porque ya salió de esto, yo también ya me liberé. Y eso puede pasar, pero la gente no lo habla. Ni te lo va Exacto. a decir. Ni te lo va a decir, te lo pero va a decir. que hay una relación directa también porque tú has vivido un duelo previo. Es decir, tú vas viviendo toda la fase de deterioro de esa persona enferma. Entonces ya tú sabes que cuando esa persona muere, hay hasta cierto punto un alivio porque es que está la liberación, porque está sufriendo ahí y tú lo estás viviendo. No es lo mismo hablar desde afuera de que hay que se murió, que yo no lo voy a volver a ver. El que lo ve diario y ve el dolor que sufre esa persona, ve el deterioro, ve la pena que pasa, la queja, es la persona que realmente está afrontando la realidad de esa Ujú. persona. Y ahí se Ya. define que cuando ya muere, él siente un dolor, pero también siente una liberación porque el no ver más a un familiar tuyo, a una persona tan cercana a ti, con tanto dolor, oye, es una liberación. Sí, Y así es. donde no te vamos a dar duelo, pero sí te vamos a dar mucho, es aquí en MSF Group Channel. Así que síguenos en todas las plataformas auditivas que ves acá, Spotify, Pandora, Amazon Music, Ay, Apple radio. Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y sobre todo en nuestras redes de Instagram. Síguenos en MSF Group Channel y por YouTube. No olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like, compartir, porque eso es lo que a nosotros nos impulsa a traer estos temas, a molestar a los expertos, a traerlos aquí y en nuestras plataformas. Y créeme, esa ayuda es gratuita, no se te va a caer un dedo y es una bendición del más allá para nosotros. Así Y, es. y
Y, ay, Dios mío, No se señores. te pase esa parte. Ay, no se me puede pasar. Les cuento de Sulemi Beauty Express, donde encontrarán diversos servicios de belleza, ubicado en la ciudad de Pret Amboy, en la 330 de State Street. Ahí están. Y ahí mismo al ladito, 287 de State Street, está Don Manuel Restaurant, comida riquísima, internacional, de domingo a domingo, especialmente los domingos también de bohemios que brindan allá un karaoke súper interesante y comida riquísima. Y también, si necesitas producción publicitaria de alta calidad, MSF Group para ti produce todo lo que necesites. Así que puedes contactar a través del 848-482-9337. Así es. Si necesitas pintar una propiedad comercial o residencial, no olvides a Instar Painting Solutions. El número de contacto es 917-504-0605. Así es, así Y es. volviendo al tema, dígame. Vamos a decir, una pérdida así amorosa que haya dolido tanto que tú crees que fue que se murió la persona. Vamos, ¿alguna vez te Señores, había miren, pasado? es verdad, mira. Sí, cuando tú tienes una relación de años, a veces relaciones de no tantos años, pero normalmente cuando tú tienes una relación de años con una persona que tú has llegado ya a establecer lazos de familiaridad, es difícil. ¿Por qué? Porque tú vas adaptando tu realidad a la de esa persona, tú vas involucrándote hasta diseñar un proyecto de vida, por decirlo así. Señores, Entonces, los amores del colegio, no, de la universidad. Esos sí, amores, porque tú los duras 5 sufres. años, 4 años con una persona, óyeme, que tú dejas a esa persona, ya hay Llora- una laceración. no- ¿Lloraste mucho, Leslie? Sí, Más o menos. sí, sí. Ay, Leslie, Dios Carolina. mío. O sea, Yo soy honesta, yo soy honesta. Yo le hice la pregunta directa. Nadie me ha Bueno. visto llorar directamente a mí, pero yo he dado mi lloradita, agachado. Agachado, escondido, Nadie escondido. puede decir que me vio lágrima aquí. No, por pérdida de amorosa no, pero yo doy mi grito ahí agarrado de la almohada. ay. Pero lo manifiesta. Sí. Pero Yo me gestionas tus desahogo. emociones, no, porque eso Sí. hay que sacarlo. Eso hay que sacarlo. Eventualmente uno se pone más fuerte y uno sabe ya que, bueno, Exacto, que son cosas que pasan. dosis para de corona, par de semanas y Sí. ya. ¿En serio? De corona. Miren, Escucha, según un estudio publicado en la revista Psychological Science, abrazar a alguien de confianza durante el duelo puede tener efectos beneficiosos en la salud emocional y física. Sí, sí. Ay, sí, Sí, sí. una de las manifestaciones que nos ayuda más a reconfortarnos y también es por los latidos del corazón, por la cercanía que tienen los latidos del corazón, son los abrazos. Incluso los bebés, cuando uno se los acerca, por eso lo tranquiliza, el hecho de estar abrazados a la madre. Wow. Yo te digo que el apoyo así físico, personal, que tú le puedes brindar a una persona, también con las llamadas y los consejos así que son confortables, eso ayuda mucho. Yo lo pasé y recuerdo cada llamada que me hicieron de amistades que tenía tiempo que no la veía y eso me ayudó bastante a recuperarme y a pasar un poquito la pena. Sí, claro. porque tú lo que vislumbras es que tú no vas a volver a ver a esa persona Sí. aquí. Entonces, como que ese vacío que tú sientes en el momento de la pérdida, ok, no lo voy a volver a ver. Tú haces como una película de la historia que tú viviste con esa persona. Así es. Entonces, óigame aquí, para los que tienen su pérdida de amorosa, aquí hay algunas cosas que a menudo no se hablan durante ese proceso, cuando tú pierdes a una pareja o una relación amorosa, digamos un crush o un enamorado, o una persona que te gusta. Los sentimientos del fracaso no se hablan. ¿Por qué se rompió esa relación? El sentimiento del después de una ruptura. El duelo por el futuro imaginado. O sea, no se habla. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú terminas una relación con alguien, tú te quedas como que, cónchale, ya no va a haber más nadie, ya yo no me voy a enamorar otra vez, nadie me va a gustar. O sea, es muy difícil reemplazar a esa persona. Es muy difícil tú aceptar el cambio en tu vida. La pérdida de la identidad no se habla. Que uno pierde la identidad muchas veces cuando tiene un tipo de ruptura. Y es normal. Cuando hay un tipo de pérdida, tú pierdes algo. Por eso se llama pérdida, porque tú pierdes. El duelo por la intimidad emocional, porque hubo una conexión y ahora no está. Cambios en las relaciones sociales.
Recuerden que cuando uno tiene una ruptura amorosa, también el círculo de amistades cambian y se ven afectados. Así que eso es algo que ustedes deben de tomar en cuenta. Así es, señores. Bueno, y en cuenta también que no es para siempre, como dijo Leslie al principio, es un proceso Es un y proceso. eventualmente, bueno, ya con la pérdida de un familiar así, que hay muerte y eso, hay un momento que tú recuerdas, pero no con Sí. tanta intensidad. Claro, vamos a dar un Así que- abrazo a Carlos. Un Claro, amor. abrazo. No ha durado tanto. He llorado mucho.